Se trata ni más ni menos que de Greta Thunberg, una joven estudiante sueca de 16 años que decidió hacer huelga en su liceo un día a la semana para ir a protestar ante el Parlamento sueco a fin de exigir a los parlamentarios acciones más efectivas para luchar contra el cambio climático. Su iniciativa se ha extendido ya a 6 países de Europa y también a Australia, Estados Unidos o Canadá. Chloe, ¿cómo evalúa usted esta posición de esta joven sueca? Para mí es una iniciativa bastante buena porque es un mensaje muy fuerte, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno, ya no voy a la escuela cada viernes es una forma de decir por qué estudiar, porque no voy a tener futuro si no hacemos nada. Así que el mensaje es súper fuerte y el resultado es que esta chica fue invitada a hacer discursos en el Foro Económico Mundial, en la COP24 también, etcétera. Y sobre todo, para mí, lo más interesante de su iniciativa es que fue una fuente de inspiración para muchos jóvenes, porque leí en el Guardian que ahora hay más de 70.000 estudiantes que hacen esta huelga cada viernes en más de 270 ciudades. Así que realmente su iniciativa tuvo un impacto importante y por eso para mí es algo bueno, aunque podemos hacer también algunas críticas, por supuesto. Manon, a este respecto, precisamente, efectivamente, Greta se ha vuelto un personaje célebre, si se puede decir, esta joven. Hemos visto que varios políticos, como lo señalaba Chloe, la han recibido, han saludado esa iniciativa, pero al mismo tiempo da la impresión de que una vez tomada la fotografía, las cosas se quedan ahí. Permítame, por ejemplo, citar a un estudiante belga, donde también se está desarrollando este movimiento de huelga, que dice lo siguiente: nosotros hemos encontrado todos los dirigentes políticos, pero en cada ocasión quedamos decepcionados. Nos reciben durante 3 horas, pero no dicen nada. Les pedimos que escuchen a los expertos científicos y que pongan en marcha las acciones necesarias. ¿Qué opina usted? Pues, al menos para mí, esos jóvenes que manifiestan hoy en día representan el futuro, las futuras generaciones de líderes políticos. Y al menos si no hay acciones hoy en día, las acciones van a desarrollarse en los años que vienen a largo plazo. Eso es lo que es importante, es ver cómo esos jóvenes que si se manifiestan quieren tomar parte a esos juegos políticos, dicen, pues vamos a intentar accionar en ese sentido, y si no funciona, al menos somos el futuro, representamos el futuro de la política y vamos a actuar en ese ámbito. Aquí en Francia este fin de semana, precisamente este viernes, se realiza ya la tercera jornada de solidaridad, de protesta por el no cambio climático o la inacción ante el cambio climático de parte de las autoridades. El hecho de que sean estos jóvenes los primeros en movilizarse hoy en día como generación que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y que los va a sufrir más a futuro, podría hacer que las cosas se muevan más rápido, que se aceleren verdaderamente las decisiones de los políticos para frenar ese cambio climático, Chloe. No creo que ahora va a cambiar algo, o sea, a corto plazo, pero como lo decía Manon, estos jóvenes ahora no tienen poder porque son muy jóvenes, pero en 15 años tal vez van a tener mucho más poder y ellos van a tener más decisiones en estos momentos. Así que esta generación va a estar afectada, impactada por el cambio climático, y entonces es cierto que va a tomar decisiones más radicales, me imagino, para luchar en contra del cambio climático. Espero que sí. Lo decía usted, esta joven Greta fue recibida en la COP24 en Polonia, fue recibida en la ONU, fue recibida en el Parlamento Europeo. El presidente Macron la recibió. Curiosamente, no quiso que se le filmara en el momento en que le estaban entrevistando. ¿Cómo interpreta usted eso? Pues ahora es importante para los líderes políticos de ser vistos con esa Greta, porque la gente quiere que las cosas cambien a nivel político, y se nota que es muy difícil, que Macron ha visto que intenta actuar con Trump y todo eso, y que las cosas se van muy despacio, muy lento, y quizás se van a desarrollarse más rápidamente en esos jóvenes que movilizan a mucha gente, y sobre todo los jóvenes que representan el futuro del mundo.
Chloé, en paralelo con esta iniciativa de Greta de un día de huelga en las escuelas los viernes, connotablemente, hemos visto que aquí en Francia ha surgido otro movimiento, una demanda firmada por más de 2 millones de personas, ¿no? Lo que se conoce como l'affaire du siècle, el asunto del siglo, donde esos firmantes, esos más de 2 millones de franceses, asignan en justicia al Estado francés porque dice no está actuando como debiera ser para frenar el cambio climático. ¿Qué opinión le merece esta situación, esta propuesta, esta iniciativa de, insisto, más de 2 millones de firmas? Sí, 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 por eso eso es algo histórico. Nunca hubo tantas firmas para una petición y mientras que en general el tema del medio ambiente no es como el tema de preocupación principal de los franceses. Así que para mí muestra que hubo un cambio en las mentalidades, quizás. Y creo que todo eso es solamente como es parte de un movimiento global. Hay los jóvenes ahora, esta firma, hay un montón de movimientos ahora que están surgiendo para decir, bueno, queremos cambios porque ahora hay una urgencia total, ¿no? Con respecto al cambio climático. El hecho de que se haya acelerado rápidamente en países notablemente industrializados, ¿eh? Varios países de Europa, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido, decíamos Canadá, Estados Unidos, Australia, plantea también una pregunta. En Asia, en América Latina, en África, este tipo de movimientos por el momento no se ha visto emerger. Manu, ¿qué es lo que explicaría esta situación desde su punto de vista? Pues las preocupaciones en esos países no son las mismas, es que casi son preocupaciones de países ricos porque no tenemos que encontrar o que no tenemos que sobrevivir, no tenemos que, si tenemos que pensar en el modo de alimentación, es casi una problemática de países ricos y en esos países la gente sí, tiene una reflexión muy diferente, pero yo creo que la juventud de todos los países van a reunirse alrededor de esa problemática. Y que cualquiera su origen, creo que es un movimiento, ¿sabes? El cambio climático afecta a todos los países. Así es. Eso es. Es una realidad y yo creo que las iniciativas son diferentes según los países, pero la juventud va a reunirse alrededor de este proyecto, creo. Chloé, ¿comparte usted esta opinión de Manu? Bueno, creo que hay algo muy importante también, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque en Europa, en América del Norte, los jóvenes saben que son sus políticos, sus gobiernos que tienen la responsabilidad más importante con respecto al tema del cambio climático. Mientras que en África, por ejemplo, el impacto climático de estos países es mucho menos importante. Entonces, los jóvenes saben que no son sus políticos que van a cambiar estos problemas. Sin embargo, cuando hablamos de América Latina, quizás en Brasil vamos a tener ahora un movimiento similar de jóvenes que hacen huelga cada viernes, porque en Brasil el tema de la deforestación es algo muy importante y hace mucho tiempo que sabemos que hay este problema, así que tal vez va a cambiar en Brasil. Pero bueno, también en América Latina hay países que tienen como problemas internos más urgentes, como Venezuela, ¿no? Hay como problemas políticos y entonces la prioridad ahora es estos problemas, ¿no? No es el medio ambiente, y porque se ve, es algo más como de largo plazo, mientras que no lo es. Y al Pero, mismo tiempo hay una situación que ustedes son conscientes seguramente, países como Argentina, como Brasil, como Paraguay, como Bolivia, son grandes productores de soya transgénica, que implica modificaciones, que implica sequía, que implica gran consumo de agua y que implica un cambio climático. ¿No sería necesario precisamente que este tipo de movimientos de protesta, de movilización de la juventud surgiesen y se desarrollen muy rápidamente? Manu. Sí, es muy importante para esos países porque sí hay como problemas ecológicos a ese soya transgénico y todo eso, y el impacto sobre el medio ambiente es muy importante. Así que es urgente actuar en ese sentido. Pero sabemos también que los intereses económicos son muy poderosos en esos países, que se exporta mucho de soya y que para cambiar las cosas puede ser muy difícil también. A este respecto, Chloé, justamente esa soya transgénica notablemente llega aquí en Francia,
convertida en alimento para el ganado. Usted lo decía, hay una responsabilidad de los países industrializados, notablemente de los países más ricos, digámoslo así. ¿Cómo hacerles llegar a esos gobiernos también los efectos o hacerles comprender los efectos que están causando en países en América Latina o en África por razón o por causa del actual sistema de producción de consumo exacerbado? ¿Quieres decir como los gobiernos europeos, por ejemplo? Bueno, es evidente que hay una responsabilidad política, pero también de los, quizás de los consumidores también, porque cuando compramos comida en el supermercado tenemos que ver, bueno, de dónde viene esta comida, de dónde vienen los productos que fueron utilizados para hacer el producto que compramos. Pero sí, es cierto que pero no sé cómo decir, porque los políticos, incluso en Francia o en Europa, no hacen muchas cosas en sus propios países. Entonces no pueden decir a los países de América Latina que deberían cambiar su forma de producir, ¿no? La soja o otros productos, porque incluso en sus propios países no hacen cambios importantes. Greta, esta estudiante sueca, decía que tiene hoy 16 años, dice, yo cuando tenga 75 años, ¿no? Quisiera que mi hijo pueda vivir una vida sana. Estamos hablando de consumo, estamos hablando precisamente de estas movilizaciones, al ritmo que va la situación. ¿Qué esperan ustedes de los años a venir, precisamente cambio climático y tipos de consumo? Pues claro que vemos, sabes, que hay aplicaciones que se desarrollan ahora como la aplicación Yuka que permite ver, sabes, si ese alimento es bueno para la salud. También podemos ver ahora el origen de los alimentos, es muy importante, y los consumidores son más diligentes a esas informaciones para su consumo propio, y eso va a tener un impacto sobre la industria, porque la industria se da cuenta que es importante de tener en cuenta la opinión de esos consumidores porque son sus clientes y deben adaptarse a ese modo de consumo, y por eso poco a poco las cosas van a cambiar. Pues es lento, creo que es lento, demasiado lento frente a la urgencia del cambio climático, pero los intereses económicos se cambian, la industria se cambia y los políticos cambian también con todas esas reuniones que existen a nivel mundial. Pues debemos quizás ser más pacientes en ese ámbito. Bueno, pues con estas palabras estamos poniendo ya punto final a esta En Primera Plana. No me queda sino agradecer a Chloé Lauvergne, periodista de los Observadores de France 24, y a Manon Bermenius, periodista económica especializada en asuntos agroalimentarios, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra En Primera Plana.